Buenos días, queridas hermanas. Es un día un poco frío, pero estamos en la presencia del Señor. Gracias al Señor por esta mañana, gracias al Señor por este tiempo, de por fin reunirnos otra vez de esta manera presencial y disfrutar de la comunión en el Señor, disfrutar de su presencia. Las hermanas nos han pedido a los obreros que pudiésemos cooperar en esta ocasión con la administración de la palabra del Señor, y nos han pedido que hablemos acerca de un tema que el Señor colocó en el corazón de ellas, y es la vida en el Espíritu Santo. Y nosotros, conversando con las hermanas, escuchando lo que ellas tenían en su corazón, nos vamos a enfocar en este tema, los obreros, y particularmente en un texto. Entonces las invito a que puedan abrir sus Biblias y vamos a leer el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 32 en adelante. Hechos 2:32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y este es el versículo que vamos a estar usando como texto central durante estos 2 días, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y, versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Lo que acabamos de leer es el pasaje final del mensaje que dio, la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Ustedes recuerdan que lo que ocurrió allí, el Señor Jesús al principio del libro de los Hechos, se aparece a los discípulos, a los apóstoles durante 40 días, dice Lucas, con pruebas indubitables de su resurrección, hasta que ellos se convencen completamente de que el Señor realmente había resucitado. Ese era el propósito de todas esas apariciones recurrentes. Y finalmente ellos toman una convicción total de la resurrección del Señor. Y después de eso el Señor los lleva al monte, los saca fuera de Jerusalén, al monte de los Olivos, y es ascendido a los cielos delante de ellos, a la vista de ellos, y una nube lo oculta. Pero antes de eso, el Señor les dice: quedaos aquí en Jerusalén. Les dice: ustedes serán mis testigos. De ahora en adelante me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces les entrega la comisión, la gran comisión de ir por el mundo, al mundo entero,
y anunciar el Evangelio a todas las naciones, como está escrito en Mateo, por ejemplo. Pero luego, antes de eso les dice, pero antes que nada, antes de siquiera dar un paso fuera de Jerusalén, antes de hacer nada, de ir a ningún lado, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos. De manera que antes de cualquier cosa, antes de que ellos puedan comenzar su misión de la cual va a surgir la iglesia, deben esperar que venga el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo los capacite, los invista de poder, de capacidad divina para cumplir la misión que el Señor les ha encomendado. Así que la iglesia, antes de comenzar siquiera, se requería la venida del Espíritu Santo. Así que ellos se quedaron en Jerusalén durante todo ese tiempo, en un aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, orando juntos. Alrededor de 120 personas perseveraban allí en oración en el aposento alto en Jerusalén, hasta que en el día de Pentecostés ocurrió lo que el Señor había prometido y el Espíritu Santo se derramó como un viento recio sobre ellos. La casa tembló, ustedes recuerdan todo eso, se sacudió, un viento que soplaba, lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en nuevas lenguas, a profetizar, y el Espíritu Santo del cielo descendió y los llenó, y llenó toda la casa. Y se hizo un estruendo tan grande que la gente de Jerusalén que estaba por allí, en ese día, el día de Pentecostés, una fiesta importante, venía gente de todas partes de la diáspora judía, de todas partes del mundo de entonces, venían judíos y prosélitos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Bueno, se quedaban desde la Pascua hasta Pentecostés, 50 días después, y había mucha gente, extranjeros, no eran extranjeros gentiles, eran judíos extranjeros, de diferentes regiones del mundo. Y hecho el estruendo, corrieron obviamente a ver qué estaba pasando, porque era un ruido muy grande, y entonces vieron lo que estaba ocurriendo, vieron a los apóstoles y a los discípulos, a los creyentes allí, hablando en lenguas, profetizando, declarando las maravillas de Dios. Y como era temprano, a las 9 de la mañana, entonces dijeron, bueno, algunos escuchaban y se asombraban, y otros dijeron, no, déjenlos que esta gente está ebria, está borracha. Deben haber estado tomando toda la noche y por eso ahora hablan en estas lenguas que no entendemos. Pero la gente que oía hablar, que hablaba esos idiomas, decían, no, ellos están hablando nuestros idiomas, no están hablando cualquier cosa, hablan idiomas que nosotros conocemos de diferentes regiones del mundo y están hablando las maravillas de Dios. Entonces, en este tumulto, el asombro que producía toda esta situación, finalmente Pedro se puso de pie y les dijo, varones hermanos, no se preocupen, esta gente no está llena de mosto, como traduce nuestra iglesia, no se lo pasó tomando toda la noche. Lo que ha ocurrido, dice, es que se ha cumplido la profecía del profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es lo que ha ocurrido. Ha venido el Espíritu, ha venido la era del Espíritu, el tiempo profetizado, la era en que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, que coincide con los tiempos mesiánicos en las profecías. Entonces es la buena nueva de la venida del Espíritu Santo que está anunciada por los profetas. Ahora, la venida del Espíritu Santo está asociada, dice Pedro, y por eso leímos la última parte del mensaje, a un hecho fundamental. ¿Por qué ha venido el Espíritu Santo? ¿Por qué ha sido derramado esto que ustedes ven y oyen? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Por qué ahora se empiezan a cumplir las palabras del profeta Joel? Que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, esta es una promesa extraordinaria. Usted tiene que recordar, hermana querida, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba reservado para algunas personas muy específicas. No todo el mundo recibía el Espíritu Santo, eran los profetas particularmente y los reyes y prácticamente nadie más. Así que la promesa del derramamiento universal del Espíritu sobre toda persona, profetizarán vuestros hijos, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, sobre vuestros hijos e hijas derramaré mi Espíritu, es decir, universal para toda persona, correspondía no a un tiempo conocido o algo que ya se hubiera experimentado, sino una promesa futura. Un día todos serán llenos del Espíritu Santo, no solo los reyes y los profetas, todos. Y por eso son días asombrosos, días
esperados por el pueblo de Israel, pero se pensaba que eran los días posteriores. Y por eso dice Pedro, ahora llegaron esos días. Y la explicación entonces de esa venida está en el capítulo, en el texto que leímos, y el versículo 32, donde empezamos. Primero está hablando, él primero les habla de Jesús que fue crucificado hace unos pocos días atrás. Usted piense que el Señor había sido crucificado 50 días atrás en Jerusalén. Todos los que estaban allí oyendo ese mensaje habían sido testigos o estaban enterados de lo que había ocurrido porque había pasado recientemente. Ellos sabían lo que había ocurrido. Entonces Jesús, para nosotros es una historia de 2000 años atrás, pero para esta gente las noticias de la semana pasada o antepasada. Y Jesús había sido crucificado. Y entonces ahora Pedro le dice, ese Jesús, ese hombre que murió hace 50 días en una cruz romana ahí afuera de Jerusalén, que muchos de ustedes vieron crucificado, a ese hombre Dios lo resucitó de entre los muertos. Es una noticia impresionante. Imagínense el impacto que produjo en la gente que estaba escuchando eso. Ese mismo hombre que ustedes vieron morir como un criminal en la cruz, en una cruz romana hace 50 días, Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso entonces comienza así: a este Jesús, ese hombre, Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Le hemos visto resucitado, como dice en otra parte, hemos comido con Él. No era un fantasma, no era una alucinación, porque comimos con Él, bebimos con Él, lo tocamos con nuestras manos, era real, y bueno, estaban absolutamente convencidos de ese testimonio. Y a este Jesús dice, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que vosotros veis. Entonces, ¿qué explica la venida del Espíritu Santo? ¿Por qué ha venido el Espíritu Santo? ¿Por qué ha sido derramado el Espíritu Santo de esta manera? Por una sola razón: porque Jesucristo ha resucitado y ha sido exaltado. Y exaltado Él a la diestra de Dios, habiendo recibido un nombre, como lo va a decir después el apóstol Pablo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Es decir, está en la posición de suprema autoridad en el universo, por encima de todas las cosas creadas. Todo ha sido puesto bajo sus pies. O como Él lo va a decir en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo exaltó, dice Pablo, hasta lo sumo. Por encima, infinitamente por encima de todo otro nombre o poder creado en este universo. Y porque Él está en ese lugar de suprema autoridad, sentado a la diestra de Dios, exaltado por la diestra del Padre, Él ha derramado el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo ha venido en primer lugar como confirmación de un hecho definitivo. Cristo está exaltado al lugar de suprema autoridad en el universo. Pero ahora piensa un momento, ese hombre que ustedes vieron morir en la cruz, ese Jesús de Nazaret, ustedes lo conocieron, vieron sus milagros, oyeron sus enseñanzas, estuvieron con Él. Ese hombre que murió crucificado, hoy está exaltado por encima de todas las cosas, sentado a la diestra de Dios. Y como prueba de su exaltación, ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Si usted puede ver el vínculo que existe entre la entronización del Señor y la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la evidencia, la prueba, el efecto de su exaltación. Y ese es el punto donde comienza la historia de la iglesia. La iglesia nace con la exaltación de Jesús. El Señor exaltado envía su Espíritu y el Espíritu hace nacer la iglesia el día de Pentecostés. La iglesia surge por obra del Espíritu Santo, que viene, se derrama sobre aquellos 120, transforma sus corazones, les imparte la vida resucitada del Señor, la vida exaltada del Señor, y los une, porque eso es la iglesia, los une como un solo cuerpo con la cabeza que está entronizada, sentada a la diestra de Dios. ¿Se entiende? Porque si usted lee, luego Pablo explica estas cosas, hermano, aquí casi me caigo. Es cortito, ¿no?
Hay que tener cuidado, entonces no me puedo mover mucho. Pablo lo explica así, dice que él ora para que el Padre abra nuestros ojos, para que podamos entender, entre otras cosas, o ver entre otras cosas, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora son un montón de superlativos porque es tan grande ese poder que Pablo tiene que usar muchas palabras para de alguna manera comunicarnos la grandeza de ese poder. Es el poder con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el poder con que Dios exaltó a Cristo por encima de todas las cosas. Y lo dio por cabeza, en ese acto, sobre todas las cosas, a la iglesia. De eso estamos hablando. Está diciendo exactamente lo mismo. Cuando Cristo fue puesto sobre todas las cosas en ese mismo acto, Dios lo dio por cabeza. Lo puso sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo fue puesto bajo sus pies, pero sobre todas las cosas lo dio en ese acto de entronización como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la plenitud de Cristo fue derramada, vino en la persona del Espíritu Santo y fue derramada sobre la iglesia. Y en ese acto el Espíritu unió a la iglesia con su cabeza que está en los cielos, que es Cristo. Eso ocurrió el día de Pentecostés. Qué cosa maravillosa. Estamos unidos a Cristo en los cielos. Estamos unidos al Señor resucitado y exaltado en los cielos, que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Y es ese Espíritu de Dios que nos comunica su vida resucitada, triunfante, gloriosa, poderosa. Nos comunica la vida resucitada y exaltada de Cristo constantemente. Por eso entonces, ocurre inmediatamente cuando las personas oyen la palabra que les está predicando Pedro. Ve el versículo 37. A él, al oír esto, se compungieron de corazón. Porque no solo les está diciendo que Jesús fue exaltado, sino que a este Jesús que ustedes crucificaron. Es directo, ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón porque el Espíritu de Dios ya estaba en acción, ya estaba presente. Y es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo los toca profundamente porque está actuando a través de la predicación de Pedro. Y el corazón de ellos se aprieta, se compungen y entonces dicen, ¿qué haremos entonces? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le dice la gente a Pedro. Y él les dice, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo. Porque no es solo para nosotros, es para vosotros también. Para todos los que crean en el Evangelio de Jesucristo, para todos los que reciban esta palabra, incluso vuestros hijos, también los que están lejos, e incluso a todo aquel a quien el Señor llame algún día. Para todos es la promesa del Espíritu, para todos es la llenura del Espíritu. A todos se les ha prometido el don, porque estos son los días de Joel. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la vida llena del Espíritu, la vida en el Espíritu, que es una vida llena del Espíritu, de la plenitud del Espíritu, es un don y una promesa del Señor para cada uno de sus hijos e hijas. Para todos. Y es el deseo del Señor, porque así nace la iglesia, que su iglesia viva una vida llena de su Espíritu constantemente. La vida llena del Espíritu no debe ser una cosa, por decir así, extraordinaria, que a veces puede ocurrir, sino que debe ser, usando las palabras del hermano Watchman Nee, la normalidad, lo normal, lo común, lo constante. Debiéramos ser siempre personas llenas del Espíritu en todo momento. La vida cristiana no se puede concebir de otra manera porque no se puede ser la iglesia del Señor sin la llenura del Espíritu Santo. Observa aquí en Hechos. Lo normal, el punto de partida, es que la iglesia nace cuando el Espíritu Santo es derramado. Llenó a aquellos hombres y aquellos que creyeron en su palabra, dice, se bautizaron
y también recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron como 3.000 personas que se añadieron ese solo día al número de los 120, y así nace la iglesia en Jerusalén. Pero ve ahora el versículo 42, sigamos. Aquí vamos a entrar entonces en nuestro tema. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como efecto de la venida del Espíritu Santo, uno comienza a ver el despliegue de la iglesia en la historia del mundo, en el libro de los Hechos. Puede ver el poder, la autoridad, la gracia del Señor manifestada en cada paso que la iglesia da. Inmediatamente, el versículo 43 dice, por ejemplo, y sobrevino temor a toda persona. Ese temor no es un temor humano, es un temor espiritual, es un temor reverente, es el temor que provoca la presencia de Dios entre los hombres. Las personas sienten que un poder, que una autoridad inmensamente superior está presente y sobreviene temor. Pero no solo eso, sino que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso también es una consecuencia de la vida, de un caminar, el caminar de la iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces comienzan a ocurrir muchas cosas asombrosas. La manifestación de la autoridad del poder y el poder del Señor en su iglesia. Pero el versículo 42 es la clave. Observe con atención. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra que gobierna, aquí hay 4 cosas, 4 elementos, o si usted quiere, 4 pilares de la vida de la iglesia, prácticas, que están descritas o gobernadas todas por una misma palabra. La primera, perseveraban. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa ser constantes y firmes en la persecución de un propósito, de un trabajo, o en el hacer alguna cosa, alguna obra. Ser firmes y constantes en algo. No desistir, no desmayar, no parar, no detenerse, hacerlo, seguir haciéndolo constantemente, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades. Insistir, persistir, perseverar. Porque los primeros cristianos, los primeros creyentes entendieron que esta era la respuesta, la única respuesta posible desde el lado humano a la venida y a la presencia del Espíritu del Señor entre nosotros. El Espíritu Santo quiere que vivamos, y el Señor quiere que vivamos, por eso ha derramado su Espíritu, esta vida llena del Espíritu, que no es otra cosa que una vida llena de Cristo, una vida unida a Cristo, llena de Cristo. Solo podemos ser llenos de Cristo cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay otra opción. El Espíritu Santo, recuerda cuando el Señor le dice ahí en el Evangelio de Juan, un poco la misma noche de su muerte, antes de su muerte. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu vendrá para glorificarme a mí. Él me glorificará a mí. El Espíritu vendrá para que ustedes puedan seguir unidos a mí. Para que yo esté en ustedes y ustedes en mí. Para que yo pueda vivir en ustedes y ustedes en mí. Para eso vendrá el Espíritu Santo. Y de eso les habla desde el capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por lo tanto, el propósito de la venida del Espíritu es llenarnos, sí, llenarnos de su gloria, de su presencia y su poder. ¿Pero qué significa eso? Eso significa llenarnos de Cristo. Para que Cristo pueda llenar completamente nuestra vida. Entonces, esa es la obra fundamental del Espíritu Santo. Pero, aquí lo que tenemos en el versículo 42, y que Lucas lo pone, lo escribe aquí inspirado por el mismo Espíritu de Dios, es la respuesta humana, la respuesta que Dios espera de nosotros a la acción, a la operación, a la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dijo hace mucho tiempo un famoso teólogo y pastor puritano llamado John Owen, él dijo una vez lo siguiente, que es una verdad, me parece fundamental. Él dijo, el Espíritu Santo actúa en nosotros, con nosotros, pero nunca sin nosotros. 3 cosas. En nosotros, con nosotros, pero nunca sin nosotros. En otras palabras, Él nunca actúa pasando por encima de nuestra responsabilidad personal. Nunca. Él nunca se impone, Él nunca nos obliga. Por eso Él es como, cuando el Señor habló de la vida nacida del Espíritu, recuerda Juan capítulo 3, dijo, Él es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido.
Es una brisa gentil, suave. Él no se impone, nunca. Él puede llenar nuestras vidas, y quiere llenar nuestras vidas, pero siempre con nuestra cooperación. Y lo que tenemos aquí son 4 pilares fundamentales de la vida práctica de la iglesia, en las que somos llamadas a responder al Espíritu Santo. Y estas cosas no son las que producen, por decir así, vida espiritual en sí misma. No son cosas que por sí sean capaces de hacernos personas espirituales. Simplemente nos disponen para que el Espíritu Santo pueda llenar constantemente nuestras vidas. Si practicamos estas cosas, por decir así, abrimos las puertas de nuestro ser para que el Espíritu pueda llenar constantemente nuestra vida, de su presencia, de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, son prácticas que la iglesia asume, no porque ellas en sí mismas nos hagan personas más espirituales, no nos cambian en absoluto las prácticas en sí, solo que nos disponen, nos ponen en la posición de recibir constantemente la presencia del Señor por su Espíritu. Lo que nos transforma es el Espíritu de Dios, lo que nos cambia, lo que nos llena es su Espíritu, pero nosotros somos llamados a disponer nuestras vidas constantemente para ser llenos del Espíritu. Esto es exactamente lo mismo que Pablo dice en Romanos 12:1 en adelante. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es la presentación de nuestra vida. El cuerpo allí representa la totalidad de la vida humana con sus prácticas, sus hábitos. Que ustedes vivan una vida de constante consagración, dedicación al Señor, a las cosas del Señor, para que entonces el Señor pueda transformar sus vidas. ¿Se entiende? Entonces, son prácticas que la iglesia es llamada en las que la iglesia es llamada a perseverar. Los hermanos entendieron inmediatamente esto. Y desde el primer momento, ellos, para mantenerse en esa vida llena del Espíritu, para vivir esa vida llena del Espíritu, se entregaron constante, asiduamente, a perseverar, a practicar 4 cosas fundamentales. Yo me voy a centrar en la primera. Pero aquí Lucas menciona 4. Son la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Mi tema hoy es el primero, la doctrina de los apóstoles. Lo primero, y esto a propósito está en un orden necesario, un orden lógico y necesario. Es decir, estos son como imagínense que esta es una escala de 4 peldaños, y uno tiene que, para subir la escala, partir por el primer peldaño, no parte por el segundo, el tercero, sino que siempre tiene que pisar en el primer peldaño. Entonces, el orden aquí tiene importancia, no es cualquier orden. Tenemos que partir por la doctrina de los apóstoles, luego de eso viene la comunión, y de la comunión viene el partimiento del pan, y del partimiento del pan vienen las oraciones. Ese orden tiene un sentido lógico. Entonces, me voy a ocupar del primero, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra doctrina en griego es didaké y significa la enseñanza de los apóstoles. Pero, estrictamente hablando, ¿qué es la enseñanza de los apóstoles? ¿A qué se llama en la Escritura la enseñanza de los apóstoles? Porque aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es básicamente la enseñanza de los apóstoles? Lea conmigo ahora en 5:42. Hechos 5:42. Los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles en esos días? Y todos los días, en el templo, estos son los apóstoles, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, aquí está claro cuál era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? A la iglesia, constantemente, a Jesucristo. Predicaban y enseñaban a Jesucristo. Hablaban de Jesucristo, enseñaban a Jesucristo. Ese era el tema, esa era la enseñanza. Ese era el mensaje constante de los apóstoles. ¿De qué hablaban? De Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué habló el Señor Jesucristo? ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué significado tenía su vida? ¿Qué significado tenía su muerte? ¿Qué significado tenía su resurrección? Su exaltación. La persona de Cristo, la obra de Cristo, las enseñanzas del Señor Jesús, esa es la doctrina de los apóstoles. Y es lo que quedó reflejado en el Nuevo Testamento. Si usted pregunta hoy día, y hermano, ¿dónde está la doctrina de los apóstoles hoy?
porque claramente no tenemos a los apóstoles con nosotros, pero tenemos la doctrina, la tenemos. ¿Dónde? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. Lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento es lo que originalmente fue llamado la doctrina de los apóstoles, que después quedó compilada, redactada, inspirada por el Espíritu Santo en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas. Esa es la doctrina. Y si usted la lee, se va a dar cuenta, como bien resume aquí Lucas magistralmente, inspirado también por el Espíritu de Dios, que el tema, el asunto de la doctrina es uno solo: Jesucristo. Porque, recuerde, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Llenarnos de Cristo. Así que esta es la doctrina, esta es la enseñanza. Es Jesucristo, por supuesto, partiendo de la experiencia de ellos. Los apóstoles vivieron 3 años y medio con el Señor. Esa experiencia única, inigualable con el Señor. Estuvieron con el Señor, contemplaron al Señor, como lo dice tan bien Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Esto anunciamos, esto enseñamos. Esa es la doctrina de los apóstoles. Por supuesto, esa doctrina después se fue ordenando, se fue compilando, fue tomando una estructura a través de los años, hasta que finalmente quedó registrada e inspirada por el Señor en los Evangelios y en las cartas. Pero ese era el primer punto: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina, en la Escritura, después va a recibir otro nombre característico en el mismo libro de los Hechos. Observen conmigo, vamos a leer algunos versículos. El 6:7. 6:7, Hechos 6:7. Ahora, ustedes, el capítulo 6, lo que ocurre es lo siguiente: creció el número de los discípulos, aumentó el número, y entonces ocurrió que fue necesario nombrar personas que atendieran a las mesas en la distribución para que no hubiera discriminación en la distribución del alimento entre las viudas, etc. En fin, y se nombran a los famosos o llamados así 7 diáconos. Y la razón por la cual los apóstoles piden que se haga esto es el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, observe con atención, para servir a las mesas. Y entonces nombren a personas, etc. Y el 4 dice: y nosotros, es decir, los apóstoles, persistiremos en 2 cosas: en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro y los apóstoles entienden que su llamado principal, el más importante, que no deben descuidar por ningún motivo, está centrado en 2 cosas: la oración y el ministerio de la palabra. Piensen un momento en eso. Dice, esto es tan importante que ni siquiera las necesidades deben distraernos, que son importantes. Nombremos a hermanos que lo hagan, pero nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces ahora el 6:7, mire cómo lo dice Lucas. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y entonces usa una expresión un tanto extraña, pero que la va a repetir varias veces en el libro de Hechos. Va a decirnos que el crecimiento de la obra del Señor en el mundo, que la multiplicación de la iglesia, que el avance de la obra del Señor a través de la iglesia, se explica como el crecimiento de la palabra del Señor. Lo que crece, dice él, es la palabra del Señor. Esa misma palabra que es antes llamada la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor, son lo mismo. Y presta atención porque él usa esta expresión, la palabra del Señor, porque en otros pasajes más adelante Lucas nos explicita que es la palabra de Dios, por supuesto, pero también es la palabra de Dios a través o centrada en el Señor Jesús. Es la palabra del Señor. Porque Lucas está haciendo una especie de contraste. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, que también es la palabra del Señor. Pero lo que está siendo anunciado por los apóstoles no es el Antiguo Testamento. O es el Antiguo Testamento, pero ahora a través del Señor Jesucristo. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. O como la llaman en otras partes, la palabra del Evangelio. El anuncio de Jesucristo. Eso es lo que está creciendo. Crecía la palabra del Señor. Observe ahora el 12:24.
Hechos 12, 24. Y aquí el contexto es este famoso, uno de los reyes Herodes, hubo varios reyes Herodes, este es uno de los reyes Herodes, que se opuso a los apóstoles y mató a Jacobo, hizo matar a Santiago, uno de los apóstoles, luego encarceló a Pedro, pero el Señor sacó a Pedro con un ángel, lo sacó de la cárcel. Y luego Herodes estaba enojado y estaba, en fin, una historia larga, pero finalmente un ángel del Señor lo hirió y murió de una manera muy horrible, este rey. Y fíjese lo que dice el 24 después Lucas. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y observa otra vez, lo que está en acción en el mundo, lo que está haciendo todo esto, lo que produce todo esto es la palabra del Señor. Incluso en la confrontación con los poderes hostiles, es la palabra del Señor la que prevalece, la que vence, la que sigue adelante y no puede ser detenida. Bendito sea el Señor. Es la palabra de Dios la que está operando en el mundo a través de la iglesia. Otro texto, 19:20, Hechos 19:20. Y aquí la historia es Éfeso. Éfeso, que era la capital de Asia, una ciudad muy importante de aquel tiempo, de la provincia romana de Asia. Y en Éfeso Pablo se quedó varios años, 3 años, predicando abiertamente la palabra del Señor. Mucha gente oyó el Evangelio, y uno de los resultados de eso es que esta era una ciudad entregada a la brujería, a la hechicería. Pero la palabra de Dios empezó a prevalecer y a vencer a los poderes de las tinieblas que tenían esa ciudad sometida, oprimida. Ahora es la palabra de Dios confrontando a los poderes de las tinieblas. ¿Qué palabra? La palabra que enseñaban, que predicaban, la palabra que es Jesucristo, predicado y enseñado por los apóstoles, en este caso por Pablo. Y entonces lo que ocurrió es que como consecuencia, mucha gente abandonó la brujería, la hechicería y trajeron sus libros. Los libros de brujería y de hechicería, hicieron una hoguera y los quemaron. Y renunciaron a todo ese ocultismo y esa relación con los poderes demoníacos. Y no era poca cosa, porque dice que se hizo la cuenta del precio y eran 50.000 piezas de plata. Era una fortuna lo que quemaron en libros. Pero, otra vez, ¿cuál es la explicación de que la gente esté dispuesta incluso a tirar a la basura tanto dinero? Solo una. Véala conmigo, versículo 20. Así crecía, dice Lucas, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba prevaleciendo y creciendo y venciendo poderosamente? La palabra del Señor. Hermanos amados, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos Lucas? Que el Espíritu de Dios, poderoso, opera en el mundo a través de la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios opera en el corazón de los hombres a través de la palabra de Dios. Y que el Espíritu de Dios opera en nuestros corazones y transforma nuestras vidas y corazones por medio de la palabra de Dios. Observe, es el Espíritu que ha venido. Me seréis testigos en Jerusalén, seréis investidos de poder. Pero ahora Lucas nos dice que ese poder se expresa en primer lugar a través de la acción, de la operación poderosa de la palabra de Dios en el mundo. A través de la iglesia. Entonces, por eso, lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios. ¿Cómo se puede perseverar en la palabra de Dios ahora? ¿Cómo se persevera en la palabra de Dios? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo se persevera en la doctrina? Porque, entre paréntesis, hermanas, lo que aquí tenemos, observen, no es una visión meramente o puramente personal o individual de nuestra relación con Dios. Una cuestión individualista. Yo y el Señor. No. El contexto es el cuerpo de Cristo, es la iglesia como un todo. Si usted sigue leyendo, volvamos ahí al capítulo 2. Mire lo que dice. Capítulo 2, versículo 46. Dice, y perseverando, la iglesia vuelve a usar la misma palabra, eso está 3 versículos después, o 4 versículos después, del 42. Y perseverando, lo mismo, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos
La multitud de los que había creído estaban juntos y perseveraban juntos. Hermanas amadas, no se puede perseverar en solitario. No se puede. Usted puede ser la persona más fuerte espiritualmente o pensar que es la más fuerte, pero sola y solos no podemos. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Necesitamos a los hermanos y hermanas. Necesitamos al cuerpo para perseverar. Perseverar es algo que hacemos juntos. Perseveraban, lo dice literalmente, juntos. El hermano Gonzalo en un rato más nos va a hablar de esa parte, de cómo perseverar juntos, pero es una cuestión vital. Perseveraban juntos. Entonces, es cierto que la vida cristiana tiene una dimensión personal y cada uno de nosotros es llamado a vivir una vida personal, de responsabilidad y de respuesta al Señor, indudable. No podemos eliminar la dimensión personal y la responsabilidad personal que cada uno tiene con el Señor. Eso significa que si los demás no lo hacen, yo tengo que seguir al Señor igual. ¿Se entiende? Y perseverar en el Señor. Pero no se puede solo. Necesitamos compañeros, compañeras, de jornada, de camino, hermanos y hermanas. Necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos la vida que el Señor da a todos nosotros, necesitamos el consejo que está en todos nosotros, el socorro que está del Señor en el cuerpo de Cristo. Esto es tan vital. En estos días hemos tenido que atender matrimonios, situaciones, a veces muy angustiosas, de familias, y hemos observado un patrón. Y el patrón es que ¿cuántos hermanos están tomando una especie de camino solitario, individualista, con sus vidas, con sus matrimonios? No buscan ayuda, no piden socorro. No buscan el socorro que hay en el cuerpo de Cristo. Quiero decirles algo, para los que son más jóvenes, los viejos también nos sirve igual, porque el matrimonio dura hasta que nos morimos, así que hay que estar allí. Pero quiero decirles algo. No se puede perseverar en un matrimonio fructífero a los ojos de Dios sin la ayuda de la iglesia. No se puede. No crea que usted puede solo. No puede. No se puede. Todos nosotros, sin excepción, y hablo por todos los obreros en este caso, alguna vez hemos necesitado que otros nos ayuden con nuestro matrimonio. Todos, sin excepción. Así que no se puede. Entonces, no se puede criar hijos sin la ayuda del cuerpo de Cristo. No se puede, hermanos amados. Usted solito vaya a criar sus hijos. No puede. Sin el cuerpo de Cristo usted va a fracasar en criar hijos para el Señor. Entonces, por eso esta cuestión aquí, me estoy saltando el punto porque no es mi punto, pero quiero enfatizarlo para que se entienda cuán importante es hacerlo con los hermanos. Perseverar juntos. Porque si no, Satanás nos va a ganar la carrera, nos va a estancar. No podemos perseverar sin los hermanos. Así que eso en un paréntesis nomás. Y ahora vuelvo al tema. Lo que está aquí entonces es perseverar en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es la palabra del Señor. Quiero enfatizar esto porque, por supuesto, indudablemente toda la Escritura es la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero el énfasis de Lucas está en la palabra del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende? O sea, usted no puede tomar el Antiguo Testamento y no pasarlo a través del sedazo del Nuevo Testamento. La palabra que hace que seamos llenos constantemente del Espíritu es la palabra del Evangelio. Es la palabra de Jesucristo. Y en esa palabra somos llamados a perseverar, y a partir de ahí, por supuesto, todo el Antiguo Testamento se torna palabra de Dios para nosotros, o es la palabra de Dios para nosotros también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vivimos o perseveramos en la palabra del Señor? Que es esta palabra poderosa, que crece, que se multiplica, que prevalece por el poder del Espíritu. O en otras palabras, el Espíritu está operando a través de la palabra de Dios. De hecho, Pablo lo dice literalmente en Efesios capítulo 6, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu opera a través de la palabra. Muy bien, ¿cómo? Lo primero que me parece claro, que ya lo pudimos observar, es perseverar en el ministerio de la palabra de Dios. Algo que puede parecer muy obvio, pero que no es obvio en absoluto para muchos cristianos en la actualidad. El ministerio de la palabra de Dios es vital para que la iglesia pueda permanecer y perseverar en el Señor y ser llena
constantemente del Espíritu de Dios y de la vida del Señor Jesucristo. Dios, voy a ponerlo en estas palabras, de esta manera, el Señor Jesús está unido a su palabra. La palabra de Dios no puede ser separada de Dios. Dios habita en su palabra. La palabra de Dios expresa a Dios mismo, de manera que cuando la palabra de Dios está presente, Dios está presente en esa palabra. Uno no puede separar a Dios de su palabra. No puede separar a la palabra del Espíritu. Las palabras que tenemos en la Biblia fueron inspiradas, fueron sopladas por el Espíritu de Dios. Están unidas al Espíritu de Dios. Son expresión del Espíritu de Dios. De manera que cuando la palabra de Dios es predicada, es anunciada, es enseñada fielmente, el Espíritu de Dios, Dios mismo, está siendo comunicado, se está comunicando, se está dando a sí mismo constantemente a través de su palabra. La palabra de Dios no es como las palabras de los hombres, ¿no? Es infinitamente más grande que nuestras palabras. Porque cuando tocamos la palabra de Dios, tocamos a Dios. Amén. Es un milagro constante en nuestras vidas. El hecho de que podamos tener sus palabras disponibles y a través de sus palabras lo tengamos a Él. Siempre disponible. Dios está en su palabra. Siempre está presente en su palabra. Por supuesto, no es todo. Requiere, ¿no es cierto?, una aprehensión espiritual de su palabra, no meramente mental o intelectual. Pero Dios actúa y está presente a través de su palabra. Entonces, lo primero es el ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que necesitamos exponernos nosotros constantemente al ministerio de la palabra de Dios, perseverar en eso. Ustedes hoy en la mañana están aquí, ¿qué están haciendo? Perseverando en el ministerio de la palabra del Señor, exponiendo sus corazones, sus mentes, su vida al ministerio de la palabra de Dios. Debemos pedir constantemente al Señor que nos dé ministros de su palabra. En ese tiempo estaban los apóstoles, ellos eran los instrumentos, y era tal, ya lo dijimos, Pedro sentía el peso, la carga tan importante de este ministerio, cuando dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a las cosas que no son inferiores, entre paréntesis, no son menores, pero no es justo que nos dediquemos a las cosas más administrativas, que son importantes, encarguemos a otros hermanos llenos del Espíritu Santo de esto, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Debemos orar siempre que el Señor nos conceda esos dones, esas personas que tienen el ministerio, que nos pueden enseñar, nos pueden instruir, nos pueden constantemente hablar la palabra del Señor. Y nosotros debemos buscar constantemente ese ministerio, oír al Señor. Hermanos, es un misterio tremendo cuando escuchamos la palabra del Señor siendo anunciada, predicada, expuesta. No es simplemente una exposición en términos de un argumento, de un razonamiento. No, es Dios mismo que comunica, que toca nuestros corazones por su palabra. El hermano Guchmaní siempre decía esto. Cuando escuchamos la predicación, lo más importante no es incluso lo que el contenido, por decir así, cognitivo que se nos está comunicando. Lo más importante es que Dios nos toca a través de su palabra. Amén. Sentimos el toque del Señor, ¿verdad? El famoso y gran predicador, uno de los más grandes predicadores y evangelistas que ya existió, George Whitefield, se cuenta que habían escrito sus sermones. Entonces, un hermano vino y le dijo, hermano George, le dijo, yo quisiera publicar sus mensajes. Los puedo escribir y publicarlos. En ese tiempo se publicaban los sermones en los diarios. Mire de qué tiempo estamos hablando. Y la gente leía sermones en los diarios. Entonces viene un periodista y le dice, quiero escribir sus sermones y publicarlos. Y él le dice, bueno, puede hacerlo, le dice. Pero no sé dónde ni cómo va a poner usted el fuego y el trueno. Porque no es el contenido solo. No es el mensaje, las palabras que usted puede transcribir. Es el fuego, es el trueno de la presencia de Dios en su palabra. Y eso no se puede reproducir por escrito. Entonces, el ministerio de la palabra de Dios es lo primero. Oremos siempre, hermanas que son mujeres de oración, oren siempre para que el Señor entregue y dé palabra a aquellos que Él ha encomendado el ministerio de la palabra. Pablo le dice a la iglesia muchas veces, yo les ruego, oren por mí. Le dice a los hermanos, oren por mí para que el Señor me dé palabra, para que yo pueda comunicar el misterio del Evangelio y lo hable como debo hablarlo.
Entonces, primer punto, ministerio de la palabra. Exponernos al ministerio de la palabra, buscar ese ministerio, escuchar al Señor hablándonos a través de su palabra. Pero eso no es todo, eso es el punto de partida. Lo segundo es aprendiendo a guardar su palabra. Yo creo que no hay nada más importante en la vida cristiana que aprender a guardar. O no sé si nada, pero es una de las cosas más importantes. Bueno, aquí es uno de los pilares, uno de los 4 pilares de la vida cristiana práctica. Aprender a guardar su palabra. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa eso, de hecho? Lea conmigo en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. El Señor está hablando otra vez, el mismo tema que estamos hablando, de una vida de unión con Él, una vida unida a Él, como los pámpanos están unidos a la vid y reciben constantemente vida de la vid y son sustentados por la vida de la vid. Así ustedes, les dice, tienen que vivir unidos a mí. De eso está hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y entonces dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es este? El labrador, el Padre Celestial. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, pero el que cuida de la vid y los pámpanos es el Padre Celestial. Y Él es como un labrador, un podador, que poda, que limpia para que produzca más fruto. Las personas que cuidan las vides cortan todas las cosas que puedan restar fuerza al fruto para que toda la vida de la vid se concentre en el fruto y el fruto se multiplique. Entonces de eso está hablando, y para eso lo limpia, ¿no es cierto? Lo poda, lo corta, lo va limpiando. Ese es el trabajo que hace nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo lo hace? Observen. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos limpia Dios? ¿Cómo nos poda, por decir así? Por la palabra. En este caso, por la palabra que el Señor les había hablado. Pero el Padre Celestial, a través de las palabras del Señor, había limpiado sus vidas, las había limpiado para que pudieran llevar mucho fruto. Ahora, sigamos leyendo. Después vamos a volver a ese punto más adelante, pero vamos a seguir adelante. Ve el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Observen que el énfasis es que nosotros tenemos que hacer algo. Estamos unidos a Cristo, pero ahora Él nos dice permanezcan en mí. Es decir, lo que Él quiere decir acá es que vivan una vida en la que estén constantemente recibiendo la vida que fluye de mí. Y en esa parte nosotros tenemos una responsabilidad, algo que hacer, porque si no, no lo diría. Permanezcan en mí. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo permanecemos en Él? Es decir, ¿cómo permanecemos recibiendo la vida de Cristo? Recibiendo esa vida que nos transforma, que nos cambia, esa vida poderosa. ¿Cómo nos apropiamos de esa vida? O como dice en otra parte la Escritura, ¿cómo echamos mano de la vida eterna que Él nos ha dado? ¿Cómo nos tomamos de esa vida y la hacemos nuestra constantemente? Permanezcan en mí, eso quiere decir. Y el Señor nos dice cómo. Y fíjese cómo permanecemos unidos a Él. De hecho nos dice, si ustedes, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces el 7 nos dice una de las claves para permanecer en la que yo me voy a fijar. Las otras claves son las que vamos a ver los días siguientes. Pero esta es la primera. Si permanecéis en mí, y aquí, observe, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Él? ¿Y Él en nosotros? Por medio de sus palabras, permaneciendo en nosotros. Si sus palabras permanecen en nosotros, permanecemos en Él y Él en nosotros. Presta atención porque esto es una cosa tan importante. Si mis palabras permanecen en ustedes, yo permanezco en ustedes y ustedes en mí. Y no solo eso, sino que en la permanencia de mis palabras en ustedes, sus oraciones serán respondidas. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que aquí está el secreto de la oración. Más encima el Señor nos está diciendo cuál es el secreto de la oración respondida. El secreto es que mis palabras permanezcan en ustedes.
¿Pero cómo? ¿Qué significa? Seguimos dando pasos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que mis palabras permanezcan en ustedes. Vamos a pasar al capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Han guardado, han recibido y guardado. Guardar es la palabra clave aquí. Guardar la palabra del Señor. Guardarla. El Señor le está enseñando a los discípulos aquí una de las prácticas más importantes de la vida cristiana. Guardar la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento hay un montón de enseñanzas sobre qué significa guardar la palabra del Señor. ¿Recuerdan, por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 100, el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. Observen, en mi corazón he guardado tus dichos o tus palabras para no pecar contra ti. He guardado tu palabra. Ahora, ¿qué significa guardar la palabra? Tiene varios pasos, significa varias cosas, así que voy a mencionarlas algunas, que son importantes, pero me gustaría que leyeran conmigo el Salmo 1. Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí ustedes pueden poner la mujer también, ¿eh? Esto no excluye a las hermanas. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, aquel que no se mete, ¿no es cierto?, no está metido en las conversaciones vanas del mundo, en las discusiones, en los pensamientos, en las ideologías vanas de este mundo. No vive gobernado en su mente por ellas. A eso se refiere básicamente. Sino que en la ley o la palabra del Señor, en la ley de Jehová o en la palabra de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Una vida fructífera. Es como la vida de un árbol que está junto a un río. No hay lugar mejor, entre paréntesis, para un árbol en todo el mundo que estar plantado a la orilla de un río. El árbol más feliz de la tierra es el que está plantado a la orilla de un río, porque sus raíces están constantemente bebiendo del agua del río. No tiene que esperar la lluvia, las estaciones, nada. Tiene el agua ahí todo el tiempo. Y por lo tanto da fruto y su hoja nunca se cae. Y da fruto constantemente. ¿Cómo pudiéramos vivir vidas, porque eso está hablando Salmista, con raíces metidas constantemente, regadas todo el tiempo por el río de Dios? Por el río de vida que viene de Dios, el río del Espíritu. ¿Cómo podemos tener nuestras raíces siempre metidas en ese río? Y no ser como esos árboles que esperan que una lluvia ocasional moje sus raíces y después... No, todo el tiempo. Entonces el salmista responde, hay una manera para que eso ocurra. ¿Cuál? Eso ocurre cuando hacemos de la ley del Señor, de la palabra del Señor, nuestra delicia. Y meditamos en ella, día y noche. Eso es guardar la palabra del Señor. Esto es como cuando hemos puesto este ejemplo otras veces, como cuando las vaquitas comen su alimento, el pasto, ¿no es cierto? Las vacas tienen 5 estómagos. Entonces lo que hacen las vacas es hacen pasar el alimento por sus 5 estómagos y lo vuelven y lo hacen pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque el pasto tiene muy pocos nutrientes. No es el caso del Señor, pero en el caso de las vaquitas sí. Entonces ellas, para poder extraer todos los nutrientes, tienen que hacer pasar el alimento muchas veces por sus estómagos, porque si no, no pueden aprovechar el alimento que tiene el pasto. Entonces las vacas lo rumían. Entonces la palabra meditar es eso, es rumiar, es volver una y otra vez a las palabras del Señor. Guardarlas en el corazón significa guardarlas, no como quien almacena en un estante y se olvida, y no vuelve nunca más, y después todo el día andamos con nuestra mente llena de las noticias del mundo, de lo que pasa aquí, de lo que dice este otro.
No, es la mente que vuelve habitualmente a meditar, a considerar, a confesar, a hablar, a hablarse a sí mismo la palabra del Señor. Y cuando hacemos eso, estamos guardando su palabra. Ahora recuerden, Dios habita, el Señor habita en su palabra. Entonces, al traer constantemente la palabra de Dios al corazón y a la mente, ¿qué hacemos? Traemos constantemente la presencia bendita del Señor a nuestras vidas. ¿No es eso maravilloso? Piensa un momento. Si el Señor está presente en su palabra, el secreto para vivir permanentemente en su presencia y con su presencia es traer una y otra vez su palabra a la mente y al corazón. Entonces, un segundo punto, memorización. Algunos hermanos no hemos apreciado todavía bien el valor de memorizar la palabra del Señor, pero es una de las prácticas más importantes que usted puede hacer en su vida cristiana. Memorice la palabra del Señor. Algunos dicen, yo hermano no tengo buena memoria, nunca me fue bien en el colegio porque no tenía buena memoria, pero no se preocupe, porque el Señor nos da memoria para guardar su palabra. Pídale al Señor, Señor, dame memoria, y el Señor le va a dar memoria a usted, hermana, para que guarde, para que no se olvide de sus palabras. Pero aprenda a memorizar. El Señor le dijo a Josué le dijo, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Amén. Usted quiere esa, es una promesa maravillosa, es como la promesa del Salmo 1, será como árbol plantado y etc. Yo también quiero ser ese árbol, pero hay una condición, Josué, hay una condición para que yo esté contigo. ¿Cuál? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Qué secreto más maravilloso, porque en esa palabra Él se hace presente en nuestras vidas. Su mente, su corazón, sus propósitos, su voluntad comienzan a habitar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, sus emociones, sus sentimientos. Dios tiene emociones, hermanos, tiene sentimientos de bien, de paz, de justicia. Esos sentimientos de amor se impregnan en nosotros, se comunican a nuestras emociones cuando meditamos y guardamos constantemente su bendita palabra. Entonces, estos son hábitos y prácticas. Mira, una de las cosas más importantes que usted puede hacer en su vida, hermana, su vida con el Señor, es que lo primero que haga cuando abra los ojos, si usted abre los ojos en la mañana, antes de levantarse, rápidamente, traiga a su mente las palabras del Señor. Eso le va a dar un poder, una energía a su vida para todo el día que usted se va a asombrar. Pero hágalo. Y antes de dormirse, hágalo también. Y durante el día, hágalo. Hasta que se convierta en un hábito. Bendito sea el Señor. Y usted dice, ay, ¿de dónde saca usted eso, hermano? Bueno, lo acaba de leer un hermano hoy día en la mañana. De hecho, la hermana, aquí lo leyó, mira, léalo conmigo. Colosenses. Capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Lo dice el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Eso significa que nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar llena de la palabra del Señor. Entonces uno tiene que, Señor, ayúdame. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Usted se levanta en la mañana y dice, mire, por ejemplo, qué cosa maravillosa levantarse en la mañana y pensar, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy una de esas ovejas, listo. Ahí usted tiene su día lleno de gracia. ¿No es así? Soy una oveja del Señor. Nadie me puede sacar de su mano. Nadie me puede arrebatar. Nadie me puede sacar de su amor. Nadie me puede separar de Él. Y mis ovejas oyen mi voz. ¡Qué privilegio! Oyen mi voz. Usted puede oír su voz cada día. Si medita en su palabra, Él va a hablar con usted día tras día, hora tras hora. Mis ovejas tienen ese privilegio, ese derecho.
el derecho de oír mi voz a cada instante. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no morirán jamás. Y nadie las arrebatará. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y Él me las dio. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta cómo esas palabras cambian todo? Y Él se comunica a nosotros porque al meditar en esas palabras sentimos su amor, sentimos su cariño, sentimos su protección, su cercanía, su proximidad. ¿No es así? Porque Él habita en sus palabras. La palabra de Cristo habite abundante, ricamente. O sea, no sean escasos, no sean pobres. Eso es lo que está diciendo Él. No es un solo versículo. Todos los posibles. ¿No es así? Y esa palabra va a hacer que Cristo habite en ustedes. Por su palabra. Permanecer en mí. Si mis palabras permanecen en ustedes. Y entonces pedid todo lo que queréis. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos sintoniza con la mente de Dios, nos sintoniza con el corazón de Dios, nos sintoniza con Dios mismo, de manera que nuestras oraciones son oraciones que Él escucha y responde inmediatamente, porque ya estamos sintonizados con Él. ¿No es maravilloso? Ese es el poder que tiene la palabra. Por eso, hermanos amados, es tan importante aprender a guardar su bendita palabra. Entonces memorice toda la Biblia, memorice los salmos, pero memorice sobre todas las cosas las verdades del Evangelio, porque esas son las verdades que transforman el corazón, las verdades eternas y gloriosas del Evangelio. Memorícelas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada también a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, lo que sea. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, y ponga usted si quiere particular, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Evangelio que transforma el corazón y la vida entera. ¿Cómo no guardarlo? Pero si no lo hacemos, ahí estamos. Yo a veces me pongo a ver las noticias de la mañana y son puras cosas calamitosas. ¿Qué el portonazo? ¿Qué la encerrona? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y uno sale medio angustiado de la situación y empieza a pensar que el mundo es un lugar horrible. Pero si uno pone su corazón en la palabra del Señor, todo cambia. Bendito sea el Señor. Así que, guardar su palabra. Podríamos hablar mucho más de esto, pero básicamente guardar la palabra es meditar constantemente en ella, traerla al corazón y a la mente, memorizarla, porque obviamente no siempre podemos andar con nuestra Biblia ahí, ¿no es cierto?, leyéndola. A veces estamos en el trabajo, a veces estamos, hay hermanos que trabajan en su casa, otros trabajan afuera, están haciendo cosas, pero la mente puede volver sin necesidad de leer, si hemos aprendido, si hemos memorizado porciones de la palabra del Señor. No trate de aprenderse al tiro 2 o 3 capítulos de la Biblia, parta con versículos, y así lentamente el Señor nos va socorriendo. Y finalmente, el último paso de guardar la palabra es aprender a orar con la palabra del Señor. Y aquí hay una lección muy importante, hermanos. Nuestro corazón es engañoso y nuestros sentimientos son engañosos. Y muchas veces nuestras oraciones como que naufragan y no terminan en nada, porque nuestros sentimientos nos llevan para cualquier lado y uno como que no logra enfocarse en el Señor. Para eso existe un secreto. Ore con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos enfoca automáticamente en el Señor. Y una de las mayores ayudas es que tenemos un libro entero de oraciones en la Escritura. Tenemos 150 oraciones para todos los tipos de circunstancias humanas que podemos orar y están en la Biblia. El Señor nos las dejó para que oremos con ellas. Y se llaman salmos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y usted puede variar mientras ora. Tú eres mi pastor. Nada me falta. ¿Ve?
O si usted está angustiado, puede orar las oraciones de angustia que están en la Biblia. O si está enojado, hay oraciones de personas enojadas en los salmos. O si está desesperado, o si está feliz, o si está alegre, la situación en que usted esté, hay un salmo para usted que puede ayudarle a orar y enfocarse en el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, tercer punto, orar con la palabra del Señor. Muy bien. Yo creo que ya se me fue el tiempo, así que voy a tener que resumir. Hermanos amados, ¿por qué es tan importante este ministerio, esta presencia constante de la palabra del Señor en nuestras vidas? Fíjense que en el texto que leímos en Colosenses dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero luego dice que esto es una actividad del cuerpo. Porque dice, hablando entre vosotros, cantando entre vosotros, es decir, la palabra del Señor también, guardar esa palabra constantemente, no es solo una actividad que hacemos solos, sino que hacemos juntos, ¿no es cierto? Un hermano me habla y me dice, ¿sabe, hermano, mire esta palabra? Y yo le doy al hermano otra palabra. Y nos vamos traspasando esa palabra y vamos guardándola juntos. Y Pablo nos dice que como cuerpo, tenemos que aprender a guardar su palabra. A veces uno se junta con los hermanos y habla del tiempo, del clima, del fútbol, de no sé qué, mil cuestiones, y jamás de la palabra del Señor. Tampoco quiere decir que vamos a hablar todo el día, ¿no es cierto?, pero hay un ejercicio que necesitamos aprender a hacer. ¿Cuál? Hablarnos unos a otros la palabra del Señor. ¿Amén? Porque Pablo lo dice. Así se hace. Muy bien. Entonces ahora, ¿cuál es el poder que tiene la palabra? ¿Qué hace la palabra efectiva, tan poderosa y efectiva? ¿Y por qué a través de ella se nos comunica la vida gloriosa del Señor? ¿Por qué el Espíritu Santo usa la palabra para producir ese efecto en nosotros? Vamos a leer un versículo en Jeremías 23, 29. El Señor está reprendiendo aquí a Israel, y particularmente reprendiendo un problema grave a través de Jeremías, el problema de los falsos profetas, gente que decía hablar en nombre del Señor y en realidad decía lo que a cada uno se le ocurría. Ese es un problema que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿No es así? ¿Cuántas personas hablan en el nombre del Señor o dicen hablar en el nombre del Señor y lo que en realidad hablan son cosas que vienen de su propio corazón? Es una cuestión grave y el Señor aquí reprende duramente a los falsos profetas o a las personas que dicen, así dice el Señor, así dice la palabra del Señor, y en realidad solo hablan lo que viene de su corazón. Por eso Él les dice, aquí les pregunta, mire, le dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? La pregunta es, por eso Pedro lo dice también, nosotros perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra. Para poder tener una palabra de Dios que hablar, uno primero tiene que oír al Señor esa palabra, tiene que ver esa palabra en la presencia del Señor. Por lo tanto, le pregunta Dios a los falsos profetas, ¿quién de ustedes estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Eso es lo primero. Pero luego les dice esto, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las palabras humanas, meramente humanas, y las palabras que vienen de Él? Es que su palabra es como un fuego ardiente. ¿Cuántas veces oímos su palabra y sentimos como un fuego, algo que nos conmociona, que arde dentro de nosotros? No sabemos ni siquiera lo que es. Es el poder de su palabra. Es como un fuego. ¿Y cuál es el principal efecto del fuego? Limpiar, purificar. La palabra de Dios tiene el poder de purificar el corazón humano, de limpiar, de cortar de nosotros la oscuridad, la carne, las tinieblas. La cruz, que es el poder de la cruz de Cristo, opera en nosotros a través del poder de su palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es como la palabra humana, es una palabra viva, eficaz, tiene vida en sí misma, actúa por sí misma. Justamente lo que nos dice Lucas. La palabra crece, se multiplica, ella tiene vida porque está habitada por el Espíritu. Entonces el Espíritu actúa a través de ella. Ella es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma y el Espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, desnuda nuestros corazones, pero ¿con qué propósito? Libertarnos,
sanarnos, limpiarnos, purificarnos. Lo único que tiene poder para destruir el poder del pecado entretejido en el corazón humano es la palabra de Dios. Tiene ese poder. Porque cuando la palabra de Dios ilumina el corazón, mata el poder del pecado en el corazón humano, automáticamente. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que está atrapado por una situación y viene la palabra y la luz del Señor lo ilumina y usted inmediatamente es liberado? Liberado. Porque ese es el poder de la palabra, es una espada viva que te puede cortar, que puede sacar, que puede limpiar. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No que todas las cosas están expuestas y desnudas por el poder de la palabra a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Es decir, el pecado más escondido, las cosas más oscuras de nuestra vida, la palabra del Señor las destraba, las expone. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, para sanarnos. Pero no solo eso, es martillo que quebranta la piedra. Porque nuestros corazones son duros como piedra. ¿No es así? Somos duros de corazón. Somos tardos para oír. Somos personas endurecidas por el pecado. Entonces, la palabra golpea el corazón y lo quiebra. Quiebra nuestra obstinación, quiebra nuestra rebelión, quiebra nuestra desobediencia y nos lleva cautivos a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Ese es el poder de la palabra de Dios, el poder de quebrantar la misma piedra. Entonces le dice a los profetas, mire, yo les voy a decir cuál es la diferencia entre sus palabras y mis palabras. Sus palabras no tienen poder. Sus palabras no son como fuego y no son como martillo que quebranta la piedra. Pero ¿saben cómo pueden reconocer mi palabra? Porque mi palabra es como un fuego ardiente y un martillo que quebranta la piedra. Y quebranta los corazones más endurecidos y los trae cautivos a la obediencia a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es el poder de la palabra de Dios. Por eso perseveraban en esa bendita, porque esa palabra nos salva, nos liberta, nos libra de nuestra propia obstinación, de nuestra propia dureza, de nuestra propia rebelión. Aplica a nosotros, a través de la palabra, el Espíritu aplica el poder quebrantador y sanador de la cruz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Viva, eficaz, actúa poderosamente en nuestros corazones. Ahora, hermanas queridas, hay un requisito fundamental para que la palabra pueda operar en nosotros. El libro de los Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de la gran tragedia de esa generación que salió de Egipto. Recuerda la generación que Moisés sacó de Egipto. Vieron las obras del Señor, vieron los milagros del Señor, vieron la mano poderosa del Señor a su favor y cayeron todos en el desierto. Y ninguno de ellos, excepto 2, entraron en la tierra prometida. Qué tragedia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué no entraron? ¿Por qué fracasaron? Y el escritor a los Hebreos nos dice, porque no les aprovechó el oír la palabra de Dios, porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no es suficiente oír su palabra. No es suficiente con que el Señor nos hable. Para que esa palabra haga efecto real en nuestra vida, necesitamos creer en ella. Creer en ella. Poner fe en ella. Bendito sea el Señor. Es fe lo que se necesita. Entonces, este es el secreto. La palabra tiene que ser recibida con fe. Lea conmigo Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Mi mano, dice el Señor, hizo todas estas cosas. Está hablando de que Él creó todo lo que existe. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, está diciendo, yo soy el Dios eterno, infinito, grande, que está más allá de todo lo que usted puede pensar o concebir. Pero yo, que soy el alto, el sublime, miraré, pondré mis ojos, me fijaré, prestaré atención, pondré mi amor, mi cuidado en ¿quién? Miraré a aquel que es pobre,
no a los poderosos, no a los soberbios, no a los altivos, no a los que se sienten grandes en sí mismos. No, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Y observe qué maravillosa expresión aquí. Y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Es decir, que escucha mi palabra con reverencia, con temor y temblor. Que la recibe no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Hermanos amados, tenemos que ser tan cuidadosos en esto. Muchas veces cuando oímos que un hermano o una hermana nos habla la palabra, miramos al hermano y decimos, no, pero este hermano. Y menospreciamos. Y juzgamos. A veces tenemos una actitud tan crítica cuando oímos la palabra, porque claro, hemos oído tantos sermones, tantos mensajes en nuestra vida que ya como que nos volvimos medio críticos, ¿no es cierto? Como esas personas que se acostumbran a tomar buen café o buen vino y después toman uno más o menos, más o menos no. Bueno, no, a veces nos pasa eso con la palabra de Dios. Hemos escuchado tantos mensajes, predicadores extraordinarios, el hermano Romeo, el hermano de acá, y uno y después escucha otra y dice, cuidado con eso. Es que tiembla a mi palabra, aunque le hable un niño. Pero si es mi palabra, si reconoces la voz del Señor, tiemblas. Quebrantado y humilde de espíritu. Aquellos que tiemblan ante mi palabra, aquellos que la reciben con temor, con reverencia, con fe, la guardan en el corazón con fe, ellos recibirán y sentirán en su vida el poder transformador de esa bendita palabra de Dios. Los requisitos. La palabra de Dios debe ser recibida con un corazón quebrantado, humilde, un espíritu humilde. Eso significa un espíritu necesitado de Él. No un espíritu así como distante, como analítico, ¿no es cierto? La palabra de Dios no tiene que ser recibida analíticamente. Sí tiene que ser juzgada, porque obviamente uno no puede escuchar todo y creerse todo lo que uno escucha, porque los predicadores cometemos errores y a veces no decimos todo lo que debe decir, solo decimos mal, por supuesto. Pero eso no significa ser analítico, racionalista, ¿no? Como una cosa puramente cognitiva. No, tiene que haber la fe, la creencia de que Dios está hablándonos. Si no creemos eso, nunca escucharemos su voz. Si lo único que vemos son personas hablando, mira, el predicador es más o menos, es coordinado, es desordenado, coherente, no es incoherente, no sigue un orden. Bueno, esas cosas pueden ser valiosas, pero eso no es la esencia. Yo he escuchado predicadores que son tremendamente desordenados, pero que en un momento determinado uno siente, uno sabe que el Señor está hablando por ellos. Eso es lo que importa. Entonces, que tiembla, que cree, que está atento, que dice, sí, el Señor está hablando, el Señor me va a hablar, el Señor habla por su palabra, y cree en eso. Yo a ese miraré, dice así. Así que fe, un espíritu pobre y humilde, quebrantado, humillado, que tiembla ante su palabra. Y lo último para cerrar, y no menos importante, es que a través de la palabra guardada en el corazón, meditada, guardada en el corazón, a través de esa palabra somos capacitados para vencer a Satanás, para vencer al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, dice Juan, porque sois fuertes, no con fuerza, ahí no se refiere a la fuerza de la juventud entre paréntesis, sino es la fuerza de los jóvenes son más fuertes que nosotros los viejos, eso es indudable, sino es cuestión de jugar un partido de fútbol con ellos y luego ya se da cuenta de lo que estamos hablando, pero no se refiere a la fuerza física. Mira lo que dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? La palabra del Señor permanece en vosotros, guardada, y han vencido, por esa razón, al maligno. Porque es a través de la palabra del Señor que, mire, lo voy a poner de esta manera, cuando uno ve la descripción que hace Pablo de la armadura, con que el Señor nos capacita para vencer al maligno, para resistir y vencer a Satanás, casi todos los aspectos de la armadura tienen que ver con la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso significa la mente ceñida con la verdad del Evangelio, no permitiendo que otras
palabras, otras ideas erradas tomen dominio de nuestra mente. La palabra de Dios ciñendo la mente. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez es la palabra del Evangelio la que nos permite caminar, porque el apresto es el calzado. Y después dice, y sobre todas las cosas tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? Sino la fe creída, la fe en Jesucristo por medio de su palabra. Ese escudo nos defiende de todos los dardos de fuego del maligno. Y también dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que la palabra es la que nos reviste como una armadura contra Satanás? Y nos da la capacidad de vencerlo. Cuando Satanás nos viene a tentar, la palabra nos defiende de sus tentaciones. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús de las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios. Escrito está Satanás. ¿O no es así? Y Satanás vuelve a la carga. Escrito está Satanás. Y otra vez a la carga. Escrito está Satanás. La palabra de Dios. Y Satanás se le agotaron las tentaciones y se fue con la cola entre las piernas. La palabra de Dios. Hermanos amados, por la palabra guardada en el corazón somos capacitados para vencer a Satanás. Qué cosa maravillosa. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que tenemos todas esas riquezas enormes. Entonces cierro con esto. Perseveraba en la doctrina de las apóstoles. Perseveraba en guardar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor conceda a todos nosotros, a todas ustedes, queridos hermanos, la disciplina, la perseverancia, para crear en ustedes ese hábito, no solo personal, sino también como iglesia, de guardar esa bendita palabra que nos, por medio de la cual el Espíritu Santo, bendito, nos llena constantemente de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra esta mañana. Justamente esa palabra de la que hemos hablado hoy. Esa palabra que un día tú dijiste que sale de tu boca y que no vuelve nunca a ti vacía, sino que es como la lluvia que riega la tierra, que la hace fructificar y germinar. Así es esa palabra que sale de ti, Dios, sino que hace tu voluntad en nosotros y es prosperada en aquello para lo cual tú le envías. Señor, enséñanos y capacítanos para ser personas que perseveran, hijos e hijas que perseveramos en tu palabra. Guardamos tu palabra en el corazón, la meditamos constantemente. Cuando nos despertamos la traemos al corazón, cuando caminamos la traemos al corazón. Se la repetimos como también nos enseña tu misma palabra a nuestros hijos. La hablamos incluso a nuestros nietos, porque así nos has enseñado, no solo a nuestros hijos, sino a tus nietos. Y hablamos de tu palabra cuando estamos en el camino, y cuando estamos sentados, y cuando almorzamos, y cuando hacemos lo que sea. Y en la noche antes de dormir nos traemos otra vez tu palabra al corazón. Y a través de esa bendita palabra, tú llenas nuestro corazón de tu presencia, de tu vida, de tu poder, de tu gloria, de tu bendito y glorioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.